Buenas tardes, hermanos. Continuamos con nuestro estudio en el libro de Zacarías. Hoy veremos los capítulos 8 y 9 y le he puesto el título de El justo vivirá por la fe. Y espero, hermanos, que todos se encuentren bien de salud, sobre todo en esta situación por la que hemos estado pasando esta cuarentena. Ah, Debemos orar mucho unos por los otros, orar por México, orar por el mundo, por esta pandemia por la que estamos pasando. Sabemos que Dios es soberano, Él está en control de todo. Entonces, nuestra confianza está en Él y no en el hombre. Y demos gracias pues que tenemos la oportunidad de reunirnos, al menos de esta forma digital, y poder estudiar la palabra juntos. Vamos a orar. Acompáñenme a oración, por favor. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra, de tener la libertad, Señor, de tener los medios y la facilidad de poder transmitir estos mensajes. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos dé sabiduría, nos dé discernimiento, nos ilumine tu palabra, Señor. Te damos gracias por estas bendiciones y por tu presencia en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estos dos capítulos tocaremos algunos puntos de las promesas y de las bendiciones que vemos en estos dos capítulos, que son de importancia para todos nosotros, no solamente para el pueblo judío de entonces, sino para su pueblo elegido, su pueblo escogido en el día de hoy. Y es interesante que mientras que el profeta Zacarías profetizó estas palabras, al mismo tiempo el profeta Ageo estaba presente en Jerusalén y también profetizaba. Es interesante, sin embargo, ver la diferencia, la distinción de cómo profetizaba uno y el otro. En el caso de Ageo, él tenía el enfoque sobre la reconstrucción del templo, mientras que las palabras que fueron inspiradas a Zaqueo en profetizar tenían el enfoque de la reconstrucción de la vida de los judíos. Como veremos en estos versículos, sobre todo el capítulo 8, vamos a ver la condición en que esta gente se encontraba. Y podemos básicamente dividir el capítulo 8 de la siguiente manera. El título es El Señor promete bendecir a Jerusalén. Y del versículo 1 al 17 vemos que Dios restaurará Jerusalén y prosperará su labor. Del 18 al 23, Dios convertirá el ayuno en gozo y en alegría en su pueblo. Luego el capítulo 9 es un capítulo importantísimo porque habla sobre la venida del Mesías. Y los primeros 8 versículos vamos a ver cómo las conquistas de Alejandro Magno fueron propicias para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 9 habla de esa entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. El versículo 10 del regreso de Jesús y del 11 al 17 la liberación de su pueblo. Ahora, al leer el capítulo 8 de Zacarías, vemos la expresión 10 veces que dice, muchas veces, 10 veces en total, perdón, así ha dicho el Señor, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y esto, como creyentes, como hijos de Dios, hermanos en Cristo, nos debe de recordar que vivimos por fe y no por vista. Y nos hace recordar las palabras de Pablo, ese versículo que fue instrumental, porque a consecuencia de este versículo vino la reforma hace 500 años, cuando Martín Lutero finalmente entendió que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Y en Romanos 1:17 escribe Pablo diciendo, porque en él la justicia de Dios se revela por fe
y para fe, como está escrito, pero el justo vivirá por la fe. Romanos 1:17. Posteriormente, al escribir a los Corintios, les dice, porque andamos por fe, no por vista. 2 Corintios 5:7. Todo lo cual, al estar hablando de fe, está enfocado en que creemos las promesas de Dios. La fe es confiar en las promesas de Dios. Y además la fe verdadera, es ser humilde al reconocer nuestra dependencia de Dios para absolutamente todo. En este capítulo 8, el profeta revela algunas promesas que Dios hace a su pueblo elegido. Y notemos una cosa, cada vez que vemos o leemos en la Biblia, así ha dicho el Señor o Jehová de los ejércitos, o cuando dice de cierto os digo, es un momento de poner atención bastante concentrada en lo que el Señor nos está revelando en ese momento. Esto nos recuerda, por ejemplo, ese pasaje en el tercer capítulo de Juan, cuando Nicodemo va y lo visita de noche y le dice que ellos reconocen que las cosas que él hace es porque Dios está con él. Y luego le dice a un hombre que era altamente religioso, que era fiel con las tradiciones y rituales, que amaba a Dios, amaba la palabra de Dios. Y le dice, de cierto te digo, que si no vuelves a nacer, no verás el reino de Dios. O sea, necesitaba esa regeneración que solo viene al nacer de nuevo, espiritualmente. En fin, vamos a empezar con la lectura de nuestro libro de Zacarías, capítulo 8. Y en el primer versículo dice, vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo. De nuevo, el Señor habla con Zacarías. Ya en el capítulo anterior, recordemos que en los primeros 3 versículos habla de una delegación que había ido a preguntar. O sea, aquí dice, cuando el pueblo de Bet-El había enviado al Sarecer con Regemén Melech y sus hombres a implorar el favor de Jehová y hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas diciendo, lloraremos en el mes 5, haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años. O sea, están los primeros 3 versículos ahí del capítulo 7. Ahora en el capítulo 8 el tono de voz cambia y el sentido del tono de su voz cambia en el profeta, porque ahora habla de una esperanza futura. Empieza a decirle las promesas y en el proceso de esto nos permite ver las condiciones en que se encontraban los judíos en ese entonces en Jerusalén. Vamos a leer algunos versículos. El primero, del 1 al 5. Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé a Seón con gran celo, y con gran ira la celé. Así dice Jehová, yo he restaurado Seón, y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano, por la multitud de los días, y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Y aquí nos permite ver, que en ese entonces había pocos ancianos y había pocos niños. Luego continuamos leyendo 6 y 7, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, también será maravilloso delante de mis ojos, dice Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol,
Y aquí nos está hablando de que aún había muchos judíos en el exilio. Muchos de ellos estaban fuera. Fíjense lo que el versículo 9 nos dice. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: esfuercen vuestras manos, los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento de la casa de Jehová de los ejércitos para edificar el templo. Aquí nos está hablando que estaban quizás flojos, estaban desanimados los judíos en Jerusalén. En el versículo 13, fíjense lo que dice: y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré, seréis bendición. No temáis, mas esfuércense vuestras manos. O sea, estaba hablando de una condición que esta gente se encontraba desanimada, sin fuerzas, sin ánimo, inclusive un poco flojos. Y leemos en el versículo 10 que dice lo siguiente: porque antes de estos días no ha habido paga de hombre, ni paga de bestia, ni hubo paz para el que salía, ni para el que entraba a causa del enemigo. Y yo dejé a todos los hombres, cada cual contra su compañero. Y entonces aquí habla pues de que aparte de haber mucho desempleo, aparte de que los pueblos vecinos que los rodeaban eran hostiles en contra de ellos, dentro de la misma ciudad, dentro de los mismos judíos, había división por medio de disensiones entre ellos. Y el versículo 12 habla de una sequía, porque dice el versículo 12: porque habrá simiente de paz, la vid dará su fruto, y dará su fruto la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo. Porque ya anteriormente en Ageo, en el primer capítulo, versículo 11, para quienes quieran leerlo, había hablado de que Dios les había mandado una sequía y se habían arruinado las cosechas, pero ahora les está diciendo que todo aquello será restablecido. Y vemos pues también ahí en el versículo 13 que los paganos se burlaban de ellos. Y como dice en el versículo 6, solamente un milagro podía remediar aquella situación. Entonces, si esto fuera lo único que pudiéramos decir de estos 17 versículos, pues sería relativamente triste. Pero Dios habla a su pueblo y les declara su amor y les declara su misericordia. Y esto lo hace 7 veces de una manera bellísima. Dios les comunica su amor celoso y su dedicación a Seón. En el primer capítulo, versículo 14, ya lo dijo anteriormente, cuando dice: entonces me dijo el ángel que me hablaba, proclama diciendo que así ha dicho el Señor de los ejércitos: tuve celo por Jerusalén y gran celo por Seón. Y vamos a ver un poquito más adelante por qué Dios le pone tanta importancia a Jerusalén. En ese entonces, en este momento y entonces a futuro. Porque vemos lo siguiente: Dios les prometió que reedificaría Jerusalén en una ciudad completamente nueva, y esta sería dedicada a verdad y santidad. Estas promesas serán cumplidas con el regreso de Jesucristo, cuando restablezca su reino terrenal. Aún no se han hecho completas estas promesas, en parte se cumplieron, pero veremos más adelante cómo en la segunda venida de Cristo se van a cumplir. Isaías habla bastante, hay varios versículos sobre este, y voy a citar un par de ellos. En el primer capítulo, versículo 26 de Isaías, dice: luego restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como al comienzo, y después serás llamada ciudad de justicia, ciudad fiel. Isaías 1:26. Isaías 2:3 nos dice: muchos pueblos vendrán y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos enseñe sus caminos y nosotros caminemos por sus sendas. Porque de Seón saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Isaías 2:3. Humillados vendrán a ti los hijos de los que te afligieron. Aquí habla de la misericordia de Dios. Dios
Hermanos, muchos tienen un concepto equivocado de quién es Dios. He escuchado personas decir, yo prefiero el Dios del Nuevo Testamento, que es benigno, es bondadoso, es amoroso y todo. No, 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 no. Dios es el mismo. Dios no ha cambiado. Es el mismo en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Santiago 1:17 nos dice que toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es el mismo ayer y hoy y siempre. Vemos pues en el versículo 12 del capítulo 62 de Isaías, dice, entonces los llamarán pueblo santo, redimidos del Señor, y a ti te llamarán buscada, ciudad no desamparada. O sea, Dios le pone mucha importancia a Jerusalén. Vemos pues en este libro de Zacarías el enfoque compasivo del Señor que se centra o se concentra en su gente y no tanto en los edificios, en la reconstrucción del templo. Y en particular habla de los ancianos y de los niños. Es la descripción de una ciudad donde los ancianos podrán estar seguros en las calles, en las cuales podrán platicar, en las cuales los niños estarán jugando. Y en nuestro mundo actual no es así. Los ancianos corren peligro en las calles, inclusive en sus casas. Y los niños ni siquiera se les permite nacer hoy por el ídolo de la comodidad que se llama aborto. O sea, está hablando de un futuro que aún no ha llegado a Jerusalén. Cuando los ancianos en nuestra sociedad pasan de ser útiles, buscan la manera de aislarlos o eliminarlos. Pero esto cambiará cuando nuestro Señor Jesucristo reine en justicia sobre la tierra. Y ahora, la manera como el profeta expresa estas grandiosas y bellísimas promesas son siempre precedidas de la declaración o de la expresión, así ha dicho el Señor de los ejércitos o Jehová de los ejércitos, de lo cual podemos ver 7 declaraciones importantes. En el versículo 2 vemos que Dios es celoso en su determinación por restaurar Sión. Por un lado expresa su amor por Sión y por otro lado su indignación contra sus enemigos. Pero ojo con esto, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso. Abran sus Biblias conmigo en Jeremías capítulo 18. Quiero leerles un par de versículos que muestran el corazón de Dios. Dios estaba indignado por el trato que le habían dado a su pueblo, los mismos instrumentos que él usó para precisamente darle las consecuencias del pecado que hubo en Israel. Mas, sin embargo, los asirios y los babilonios y todos los demás fueron excesivamente violentos y crueles con los judíos. Y fíjense lo que en Jeremías 18, versículo 7 dice. Dice lo siguiente, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si estos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Dios está dispuesto a perdonar el pecado, la transgresión, cuando la gente se humilla y se arrepiente y le pide perdón a Dios. Inclusive a los enemigos de Israel, Él estaba dispuesto a mostrarles misericordia. Entonces vemos que Dios era celoso por Sión, es celoso por Sión. En segundo lugar, el Señor ha vuelto a Sión para habitar en ella. Fíjense lo que dice, Jerusalén se llamará ciudad de verdad y monte del Señor de los ejércitos, monte de santidad, ahí en el versículo 3. Y en parte se cumplió.
3. Jerusalén sería de nuevo una escena de ancianidad serena y niñez alegre. Parcialmente se cumplió esto en el tiempo de los macabeos, pero después continuaron los problemas con los romanos y sigue la historia hasta la fecha. No ha habido ese punto donde habrá esa tranquilidad hasta que no vuelva nuestro Señor. Jerusalén entonces será algún día un lugar de paz. 4. Con las palabras del versículo 6, o sea, cuando les asegura a ese remanente pequeño y desanimado de judíos que habían vuelto a Jerusalén, que lo que era imposible para los hombres, para Dios es posible. Y Lucas ya nos lo dijo en 18:27. 5. Dios recogerá de nuevo su pueblo en la tierra santa, versículos 7 y 8. Eso está a futuro. En la actualidad han vuelto los judíos. Después de 1900 años, es un milagro. Ninguna nación ha hecho eso en la historia excepto Israel. Pero la mayoría de los judíos que están en Israel son seculares o agnósticos o ateos. Son pocos realmente los que creen en Dios. Entonces está hablando de un tiempo futuro. 6. La restauración del templo terminaría la época de ansiedad. Leímos ahí en los versículos 9 al 13. En el 9 les dice, esfuércense vuestras manos. El Señor los alienta a que no temieran a quienes los desanimaban. Recordarán ustedes en nuestros estudios de Esdras, en el capítulo 4, cómo todos los que estaban alrededor de ellos lo estaban tratando de desanimar a que construyeran el muro y todo lo demás de la ciudad. Los tiempos han sido desesperantes, nos dice el versículo 10. Mas ahora, el versículo 11, ha llegado un cambio de circunstancias. Porque dice, habrá simiente de paz. La vida dará su fruto y dará su producto la tierra. Y los cielos darán rocío. Y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Versículo 12. Y con la construcción del templo termina esa maldición de la cual los paganos se han burlado de los judíos hasta ese punto. Versículo 13. Y finalmente 7. Por medio del profeta Dios ha declarado que hará bien a Jerusalén si ella practica justicia y misericordia. Vamos a leer eso, versículos 14 al 17 del capítulo 8. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí. Así al contrario he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No temáis, siempre asegurándolos, siempre confortándolos, siempre animándolos. Estas son las cosas que debéis de hacer. Hablad la verdad, cada uno con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Nos recuerda las palabras de Pablo en la carta a los Efesios, el capítulo 4, del versículo 17 al 33, que habla de esa vida nueva en Cristo. Y parte de ello dice, el que mentía que ahora diga la verdad. Habla del perdón, habla de el impartir gracia por medio de las palabras que digamos para la edificación de los oyentes. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, al explicarles estos propósitos benéficos que tenía en mente para Jerusalén, les prescribe demandas éticas, morales, que las ha comunicado a través de los profetas. Ya en el capítulo anterior,
Versículos 9 y 10 del capítulo 7. Fíjense lo que dice. Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni a ninguno, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Dios no cambia. Dios no cambia. Y estas demandas morales que les comunica a través de los profetas no tienen fecha de caducidad. Son las mismas entonces y ahora. Recordemos las palabras de nuestro Señor, cuando Él dice: no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No, he venido para abrogar, sino para cumplir. Para cumplir. Solamente Él puede cumplir lo que los profetas y la ley dice. Y fue necesario que Él naciera para cumplir la ley, para poder morir en nuestro lugar y poder ser un rescate por nosotros. El pago de nuestro pecado, Él lo pagó. Vemos entonces en esos primeros 17 versículos las intenciones que Dios tiene para Jerusalén. Luego del versículo 18 al 23, Dios convertirá el ayuno en gozo y alegría, dice. O sea, estos versículos nos hablan de los ayunos que serán convertidos y terminarían siendo solemnidades festivas. La pregunta que le habían hecho al principio del capítulo 7 a Zacarías, ahora la contesta. Porque hay que observar que esa delegación enviada a Jerusalén era con el fin de implorar el favor del Señor e indagar si era necesario continuar con los ayunos. Específicamente hablan del 5º mes. Estos ayunos habían sido establecidos en el exilio y eran una expresión de lamentación por la destrucción del pueblo, del templo. Pero es importante también notar que estos ayunos no habían sido por mandato divino, sino fue una cuestión humana. Y esta tendencia tenemos todos los humanos. En ese momento y posteriormente lo vemos en todas las religiones, en tratar de establecer rituales y tradiciones humanas, pero que en realidad no son algo que Dios demanda de uno. No solo afectó al pueblo judío, como podemos ver, sino que todas las religiones humanas están afectadas por lo mismo. ¿Qué es lo que yo puedo hacer por Dios? ¿O qué es lo que yo puedo hacer para sentirme mejor? Y en los versículos del 8 al 14 del 7º capítulo, que es importante volverlos a leer, porque esto nos da un punto de referencia a lo que estamos hablando aquí. Nos dice lo siguiente: y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo: así habló Jehová de los ejércitos diciendo: juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Por medio de los profetas primero vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó, no escucharon, y también ellos clamaron, y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí como torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar nadie quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseada. Vemos aquí pues este capítulo anterior, lo que Dios le comunica por medio del profeta, que los mandamientos de la tierra no son ceremoniales, sino son éticos. Exige justicia, misericordia y compasión
por los pobres, por el prójimo. Y el descuido de estas obligaciones éticas y morales, el profeta atribuye las calamidades del cautiverio y del exilio que sufrieron ellos. Ahora, aunque hace referencia del ayuno del quinto mes, en realidad eran 4 ayunos. El cuarto mes era una lamentación cuando los babilonios abrieron una brecha en el muro de Jerusalén. El ayuno del quinto mes era una lamentación de la destrucción del templo. El ayuno del séptimo mes conmemoraba el asesinato del gobernador judío Gedalías. Y el ayuno del 10º mes fue cuando los babilonios empezaron el sitio de Jerusalén. Todo lo cual lo pueden leer en el segundo libro de Reyes, capítulo 25. De principio a fin, ahí está descrito todos estos eventos por los cuales ellos ayunaban en lamentación. ¿Y cuál fue la contestación de Zacarías? Que dejaran estos ayunos del exilio y que los convirtieran en festividades alegres. Y esos días alegres serían tan atractivos que judíos retornarían y se agregarían hombres de todas las naciones y juntos marcharían hacia Sión para alabar a Dios. Este capítulo finaliza con los versículos 21 al 23 diciendo lo siguiente: y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán: vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Y yo también iré. Y tendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán el manto de un judío diciendo: iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Es interesante esa expresión: se asirá del manto de un judío. Básicamente lo que significa eso es que buscan identidad con alguien y con su protección. Y esta estaba con el pueblo judío. La pregunta es: ¿se han cumplido estas promesas? Bueno, en parte lo fueron, porque en ese entonces y después, habitantes de diversas partes del mundo iban a Jerusalén a adorar a Dios. Los judíos recibieron la palabra de Dios y la ley por medio de los cuales muchas razas, lenguas y naciones las recibieron y se convirtieron. Y es por medio de ellos que tenemos el Nuevo Testamento. Llegó a la humanidad el Nuevo Testamento, así como el Antiguo Testamento, por medio del pueblo judío. Y antes de Cristo, las sinagogas eran una luz en la oscuridad del mundo. De la nación judía vino la promesa a Abraham, que en todas las naciones serían bendecidas por su descendencia. ¿Y quién es esta descendencia? No es otro más que nuestro Señor Jesús, el Mesías, el Salvador del mundo. Vino del linaje de Abraham. Su sacrificio en la cruz permitió la reconciliación con Dios. Al ser Él sacrificado, el ser puro, inmaculado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, eso fue lo que requirió nuestra reconciliación con Dios. Eso debe estar presente en nuestro corazón continuamente. Por fe lo creemos, por fe lo aceptamos, por fe lo hemos recibido, por fe lo debemos vivir, porque debemos de vivir por fe, no por vista. En el futuro, la conversión de Israel será completa. Israel será salvo. Dios tiene planes para Jerusalén, para Israel. Dios no ha tirado la toalla con ellos. Y vemos en Romanos 11, 26 y 27 que dice lo siguiente: y luego Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Seón el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Romanos 11, 26 y 27.
¿Qué es lo que esto debe de impactar en mi vida, en tu vida, hermano? Bueno, tiene una aplicación muy importante, que hemos de vivir una relación correcta y apropiada con los creyentes, para que tengamos una relación llena de gozo y de plenitud con Dios. Permítanme ampliarlo. Todo pecado, primeramente, es contra Dios. Todo pecado, primeramente, es contra Dios. Y mi relación, si está mal con Dios, no puede estar bien con los demás. Porque como ser humano, innatamente, obramos desde un punto de vista egoísta, centrado en el yo. Y todo esto lo que nos apunta, pues, es que debemos de permitir a Dios que transforme nuestro corazón, que nos dé un corazón como el de Cristo para amar y servir a nuestro prójimo. Esta profecía nos habla de un tiempo futuro en que Israel recibirá a Jesús como el Mesías. Ese tiempo Dios cambiará los corazones de los judíos. Y Ezequiel nos lo describe muy claramente en el capítulo 36, versículos 26 al 28. Esto aún no ha sucedido con Israel. Esto ha sucedido individualmente con quienes hemos nacido de nuevo y hemos entregado nuestra vida y puesto nuestra confianza en las manos de Dios. Pero fíjense lo que Ezequiel 36, 26 al 28 nos dice: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y lo haré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes, que guarden mis decretos y los pongan por obra. Y habitarán en la tierra que di a sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Eso es lo que Dios desea por nosotros y por el pueblo judío. Hay que permitir que Dios haga su obra en nuestros corazones. El obstáculo número uno de esa obra soy yo en mi vida y eres tú en tu vida. Cédele el trono de tu corazón a Dios. Él es el único que tiene derecho a estar sentado ahí, porque nosotros somos creación suya. Y por lo tanto, debemos permitirle que Él more y reine en nuestros corazones. Llegamos al capítulo 9. He estado anticipando llegar a este capítulo. Claro que el 8 tiene promesas bellísimas, pero el 9 tiene una de las promesas más grandes. Vemos en este capítulo, en los primeros 8 versículos, cómo Dios, que es soberano, Él es absoluto, todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Nadie puede cuestionar lo que Dios dice y hace. Lo que Dios dice, eso es. Y vemos cómo Él usa todos los eventos de la historia para su propósito. Y vemos que Él usa el reino de Alejandro Magno, sus conquistas, para que propiciara el nacimiento de Jesús, las condiciones para que la iglesia pudiera crecer. Vamos a ver cómo funciona eso en un momento. Leamos los primeros 8 versículos del capítulo 9, que dicen lo siguiente, hermanos. Versículo 1. La profecía de la palabra de Jehová es contra la tierra de Adrac y sobre Damasco, porque a Jehová deben mirar los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel. También Amat será comprendida en el territorio de Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias. Pero bien que Tiro se edificó fortaleza y amontonó plata como polvo y oro como lodo de las calles. He aquí el Señor la empobrecerá y la herirá en el mar su poderío, y ella será consumida por fuego. Verá Ascalón y temerá. Gaza también se dolerá
en gran manera. Asimismo, Ecrón, porque su esperanza será confundida y perecerá el rey de Gaza. Y Ascalón no será habitada. Habitará en Asdod un extranjero. Y pondré fin a la soberbia de los filisteos. Quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes, y quedará también un remanente para nuestro Dios. Y serán como capitanes en Judá y Ecrón, serán como el Jebuseo. Entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda, para que ninguno vaya ni venga, y no pasarán más sobre ella el opresor, porque yo ahora miraré con mis ojos. La venida de Cristo, del Mesías, es algo que había sido anticipado y esperado por mucho tiempo. Y vemos que en estos primeros 8 versículos del capítulo 9 de Zacarías, cómo Dios usó como instrumento en sus manos a Alejandro Magno para preparar el camino y las circunstancias para la llegada de Jesucristo. Y vemos que a medida que las tropas griegas conquistaban, Alejandro Magno avanzaba del norte. Vemos que del norte baja después a Palestina. Después de la derrota de los persas en el año 333 a.C., en la batalla de Iso, de ahí él parte con su compañía de conquista hacia las ciudades de Fenicia, y Daniel habla de él. Daniel profetizó de él muchos años antes, cuando él lo compara como un leopardo con alas en Daniel capítulo 7, versículo 6. Y también lo compara a un macho cabrío con un cuerno en Daniel 8. Podríamos hablar de cada una de estas regiones y de cada una de estas ciudades, lo cual nos llevaría mucho tiempo, más de lo necesario. Pero la ruta que Alejandro tomó es empezando en Adrak, que colindaba con el río Eufrates, y luego Damasco, la capital de Siria. Luego marchó hacia la costa en dirección sur y fue tomando ciudad tras ciudad, empezando con Tiro y Sidón en el norte, Ascalón y Gaza en el sur. Y de esta manera Dios puso fin a la soberbia de los filisteos, dice el versículo 6. La expresión del primer versículo que dice, porque Jehová deben mirar los ojos de los hombres, puede significar una de dos cosas. Que al ver el avance victorioso de Alejandro, obligó a los habitantes de todas esas regiones a mirar hacia Dios. Pero también puede significar que los ojos de Dios estaban sobre las naciones y en especial su pueblo escogido Israel. El hecho es de que con temor los filisteos estaban viendo lo que estaba sucediendo y los fenicios, y ahí venía Alejandro. Pero en particular quiero hablar de la ciudad de Tiro. Recordemos que Tiro era un puerto fenicio muy importante, y en un tiempo tuvo un rey que se llamaba Hiram, el cual se alió con David y Salomón y les proporcionó materiales y artesanos y gente para la construcción del primer templo. Y se menciona también otro Hiram ahí que proporcionó, que era un arquitecto y maestro en toda obra de hierro. Todo lo cual pues estaba relacionado con la construcción del primer glorioso templo. Esta ciudad mediterránea de Tiro inicialmente estaba, en primer lugar está más o menos entre medio de lo que es Beirut y el monte Carmelo sobre la costa. Pero esta ciudad la describe Isaías como una ciudad llena de alegría en Isaías 23:7. Era famosa por un producto de púrpura que se fabricaba de un molusco, de la concha de un molusco que se llama murex. Y al principio fue edificada en la costa y después fue transferida a una isla que quedaba cerca de la costa. Fue un centro marítimo muy importante y poderoso con el tiempo, y un centro de venta de esclavos, porque posteriormente entre los esclavos que vendían allí vendían judíos.
O sea que ya las relaciones entre Tiro e Israel habían cambiado del tiempo de David y Salomón a esas fechas. Y entre otras cosas, pues ellos fabricaban tintes, artículos de vidrio y artículos de metales. Fíjense, fue atacada Tiro por los asirios y por los caldeos, o sea, los babilonios, en diferentes ocasiones sin éxito alguno. Inclusive Nabucodonosor la sitió por 12 años. Esta ciudad, sobre esta isla, tenía un muro de 50 metros de altura. Era autosuficiente y nada más podía llegársele marítimamente. Sin embargo, aparece Alejandro Magno en el año 332 y la atacó, y él resolvió el problema del acceso al construir una calzada en el mar de aproximadamente 1/4 de milla de longitud. Los griegos construyeron esta calzada, entraron a la ciudad y la destruyeron. Y fíjense, Ezequiel años antes había profetizado que sería destruida y que terminaría siendo un tendedero de redes de pescadores, una roca desnuda. En Ezequiel, capítulo 26, leemos en los primeros 6 versículos los siguientes. Ezequiel 26, 1 al 6 dice: aconteció en el 11º año, en el primer día del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, por cuanto dijo Tiro contra Jerusalén, he bien, quebrantada está la que era puerta de las naciones. A mí se volvió, yo seré llena, y ella desierta. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra ti, oh Tiro, y haré subir contra ti muchas naciones, como el mar hace subir las olas, sus olas, y demolerán los muros de Tiro, y derribarán sus torres, y barreré de ella hasta el polvo, y la dejaré como una peña lisa, tendedero de redes será en medio del mar. Porque yo he hablado, dice Jehová el Señor, y será saqueada por las naciones, y sus hijas que están en el campo serán muertas a espada, y sabrán que yo soy Jehová. Hasta la fecha, esa piedra sirve de tendedero de redes de pescadores. Lo que Dios dice, eso es. Esa es la lección que podemos ver en esos versículos y el precio que pagó Tiro. Vemos pues, ¿por qué tanto interés en Alejandro Magno? Pues las conquistas de él preparó el terreno propicio para la llegada del Mesías. Porque al construir ciudades que habían ellos ya conquistado y construían ciudades con una cultura helénica, ellos fomentaban que sus soldados se casaran con las mujeres de esas naciones conquistadas. La cultura griega, así como el idioma, se esparció, unificó el mundo antiguo. Y cuando los romanos llegan y toman el control, tenían un imperio preparado para ellos de antemano. El griego era el idioma internacional y común, como lo es ahora el inglés en todo el mundo. Y la combinación de esa cultura griega y el gobierno romano, que era excelente en caminos y puentes y leyes, fue precisamente lo que la iglesia primitiva necesitaba para poder crecer. Fíjense, muchos caminos romanos existen hasta hoy en día. Muchos puentes romanos son usados hasta hoy en día, en toda España, en Francia, en Inglaterra. O sea, eran constructores excelentes los romanos. Y vemos ahí en el versículo 8 que Zacarías profetiza que Dios cuidaría de la ciudad santa de Jerusalén. Alejandro pasó por Jerusalén hacia Gaza y después volvió a Jerusalén y venía un poquito molesto porque los judíos habían dejado de pagar el tributo a los persas porque ya los había conquistado. Pero según la tradición, según los historiadores como Josefo y la tradición judía, dice que el alto sacerdote le dijo a todo el pueblo que se vistiera de blanco y que recibieran de buen modo a los griegos y a Alejandro Magno, que no se opusieran a la entrada de ellos.
Entró Alejandro y el alto sacerdote le leyó las profecías de él, que Daniel había profetizado. Y dice que Alejandro Magno ofreció ofrendas para sacrificio en el templo. O sea que Alejandro Magno no destruyó la ciudad porque Dios había determinado que nadie la destruiría. Claro, pasan los años y en el año 70 tristemente sí fue destruido el templo y sufrió muchas invasiones. Pero el día vendrá en que el Mesías reinará y ninguno podrá atacar el pueblo de Dios. No lo podrán hacer. Yo les animo y se los dejo de tarea que estudien el Salmo 48 porque habla de Jerusalén. Jerusalén tiene mucha importancia y el Salmo 48 es bellísimo porque ese salmo habla de ese futuro y nos da imágenes y nos da ilustraciones de la importancia de Jerusalén. Rápidamente, nomás les voy a dar algunos, no voy a leer los versículos, pero les voy a dar algunas ilustraciones. Por ejemplo, en el versículo 1 y 2, describe a la ciudad de nuestro Dios en su santo monte. Y no solo eso dice, sino el gozo de toda la tierra. Está hablando de Jerusalén. En el versículo 9 dice, es el lugar de misericordia o de amor de Dios. En el versículo 10 es el centro del loor, el centro de alabanza a Dios. El salmista ve más allá en Dios como su mismo protector, versículo 8. Y luego, cuyo alabanza alcanza la tierra para siempre y siempre, nos dicen los versículos 10 y 14. Y en el nuevo convenio, en el nuevo pacto, cuando habla de la Jerusalén de arriba, en Gálatas 4:26, la describe como nuestra madre, la Jerusalén celestial. El monte de Sión, como la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente, es descrita en Hebreos 12:2. Y la nueva Jerusalén en Apocalipsis 21:2. O sea, Jerusalén tiene mucha importancia para Dios. Llegamos al versículo que hemos estado anticipando. No pierdan su lugar como yo, hermanos, pero gracias a Dios lo encontré rápidamente. Versículo 9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey, y vendrá a ti justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Este versículo se cumple 300 años después y lo conocemos como Domingo de Ramos. Mateo habla de ello, Juan habla de ello. Digan a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un borriquillo, hijo de bestia de carga. Mateo 21:5. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, sentado sobre una cría de asna. Juan 12:15. Tenemos que observar lo siguiente. Los profetas y la gente del Antiguo Testamento no tenían idea clara de la venida del Mesías. Ellos relacionaban el que iba a venir el Mesías e iba a implantar ya el reino, pero no entendían la necesidad de la remisión, de la salvación primero. Y vemos que cuando el Señor viene montado en un burrito, cuando un rey llegaba montado en un burro, llegaba en plan de paz, no de conquista. Sin embargo, en el Apocalipsis nos lo describe en un caballo blanco con una espada, cuando Él vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores e implantará su justicia en la tierra. Pero aquí, cuando entra a Jerusalén, entra como portador de buenas nuevas, de que Él es el Rey de Reyes, Él es el Salvador. Entonces vemos pues que nuestro Señor vino humilde. Vamos a relatar algo del aposento alto y recordarán ustedes que versículos antes había una discusión ahí con Juan y su hermano que llegan con el Señor y la mamá y le piden que uno se siente a la derecha y otro a la izquierda de su trono allá en el cielo y demás. Y por supuesto los otros 10 estaban irritados y estaban enojados por los hermanos de trueno y
O sea que en la perspectiva humana, inclusive de sus apóstoles, después de 3 años de estar viendo los milagros y escuchando las palabras de amor y misericordia y de perdón y todo lo demás de nuestro Señor, todavía no entendían el concepto. Y nos cuesta trabajo entenderlo. Y fíjense, ¿qué es lo que el Señor hace? Habiendo terminado la cena, como un siervo, y habiendo terminado la tarea más humilde y humillante, les hizo una gran pregunta y se las contestó. O sea, les lavó los pies y les dice, ¿entienden lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y bien dicen, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, lavé sus pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Por ejemplo, les he dado para que así como yo hice, ustedes también lo hagan. ¿Cuál es este mensaje de esta experiencia de lavado de pies? ¿Estaba estableciendo un ministerio de lavado de pies? No, no necesariamente, no. Simplemente pasan muchos años y Juan, el que había pedido si se sentaba a su derecha o a su izquierda, ya era un anciano. Habían pasado quizás 60 años. Y él escribe en 1 Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Esto es de lo que está hablando el Señor. ¿Entendieron lo que les hice? O sea, el ministerio no es fácil. El ministerio requiere amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Requiere que sirvamos a nuestro prójimo, primeramente por amor a Dios y luego por amor de ellos. Requiere sacrificar mi comodidad. Eso es lo que requiere, y lo requiere de cada creyente. Esto es la evidencia de que estamos verdaderamente en Cristo, que somos hijos de Dios, cuando reflejamos esta actitud. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros y también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿Cuál es la aplicación de esto? Viene el día en que nuestro Señor, nuestro amo, nuestro Dios, nuestro Rey Jesús, reinará de nuevo, o reinará más bien, como Rey de Reyes. Mientras tanto, debemos nosotros imitar su vida humilde de su primera venida. Esa es nuestra responsabilidad. Esa debe ser nuestra respuesta al amor de Dios. Eso debe de ser la evidencia de que somos hijos de Dios. Y luego el versículo 10 de Zacarías 9 nos dice lo siguiente: y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señoría será de mar a mar, y desde el río hasta el fin de la tierra. Aquí está hablando, pues, está dando una descripción de su reino. ¿Y cuál va a ser su característica principal? Paz. Habrá paz. Eso es de lo que está hablando. Luego el versículo 11 y 12 nos dicen lo siguiente: y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio y os restauraré el doble. ¿De qué está hablando aquí el profeta? Bueno, esta sangre de la alianza no está hablando del nuevo pacto, sino está hablando de Génesis 15. O sea, cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique unos animales, que los parta a la mitad, y luego en la noche ve a Abraham una antorcha que camina en medio de esos animales sacrificados, y era Dios mismo que estaba sellando el primer pacto. Entonces, cuando habla ahí
en vez de morir una muerte cruel y horrible en una cisterna, o sea, cautivo en una cueva bajo la tierra sin agua, ahora Dios, por causa de su pacto que hizo, los haría presos de esperanza, dice el versículo 12. Versículo 13 nos dice lo siguiente: porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Seón, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Dios aparece como guerrero, tomando Judá como si fuera un arco y Efraín una flecha, como armas contra los enemigos de Seón. Entonces, probablemente en parte se cumplió esto con los macabeos, en las victorias que tuvieron entre el año 170 y 140, pero fue temporal. Aquí está hablando de algo a futuro. Una vez que muere Alejandro, se divide su reino en 4, o su imperio en 4 reinos, y los seleucitas eran los herederos de esa región del mundo, cuando los macabeos. Luego el versículo 14 nos dice: y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta, e irá entre torbellinos del austro. Del sur venía un viento tremendo llamado el austro. Era una tempestad violenta que frecuentemente venía del desierto. Isaías lo describe en Isaías 21:1, te dice: profecía acerca del desierto del mar, como los torbellinos que pasan por el Negev, así viene del desierto de la tierra horrenda. O sea, era un fenómeno meteorológico que ocurría de vez en cuando. Y el versículo 15 asegura a su pueblo: Jehová de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán y hollarán las piedras de la honda, y beberán y harán estrépito como tomados de vino, y se llenarán como tazón o como cuernos del altar. Aquí vemos pues que Dios será quien amparará a su pueblo. Versículo 16 nos dice: y los salvará en aquel día Jehová su Dios como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. El pueblo aquí de Dios es descrito en 2 figuras en este versículo, la cual muestra la relación de Dios con su pueblo. Primeramente como rebaño. Como rebaño, el pastor cuida del rebaño y ha inspirado palabras como en los Salmos que dice mi pastor. Cuando está hablando David, mi pastor. Al tener yo mi pastor, nada me faltará. Él me llevará a pastos verdes y aguas tranquilas para poderme alimentar. O sea, de ese cuidado, con ese cuidado que Dios tiene por sus ovejas. Y luego habla de su pueblo como piedras de una diadema. Todo esto nos trae a la memoria algunas palabras que tenemos en el Nuevo Testamento. En 2 Timoteo 2:12 nos dice lo siguiente: por esta razón padezco estas cosas, hablando Pablo, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. La confianza de Pablo estaba en Dios. Y Apocalipsis 26 dice lo siguiente: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos la segunda muerte no tiene ningún poder, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por los 1000 años. Y Apocalipsis 22:5 dice: no habrá más noche, ni tienen necesidad de luz, de lámpara, ni luz del sol, porque el Señor Dios alumbrará sobre ellos y reinará por los siglos de los siglos. O sea, el futuro del pueblo de Dios, que incluye a gentiles y a judíos, tiene ese futuro brillante. Y vemos pues en el versículo 17 finaliza este capítulo diciendo: por cuanto es su bondad y cuánta su hermosura, el trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas.
Aquí está hablando de protección, está hablando de provisiones divinas para su pueblo y que debemos de concordar con ello. O sea, Ezequiel de nuevo tiene algo que decir al respecto. Dice, vendrán y darán alabanza en la cumbre de Seón. Correrán hacia la bondad del Señor, al grano, al vino nuevo, al aceite, a las crías de las ovejas, de las vacas. Su vida será como huerto de riego. Nunca más volverán a languidecer. Entonces la Virgen se regocijará en la danza, y los jóvenes y los ancianos juntamente, porque transformaré su duelo en regocijo, los consolaré, los alegraré en su dolor, colmaré de abundancia el alma del sacerdote, y mi pueblo se saciará de mi bondad, dice el Señor, en Jeremías 31, 12 al 14. Vemos pues, todo esto que acabamos de describir en estos versículos del 11 al 17, culminará en, o se llevará a cabo en el milenio, en el reinado del milenio de nuestro Señor sobre la tierra. La cuestión es, esto lo leemos en la Biblia y lo creemos por fe. La fe es tener la certeza de lo que no se ve. Y nos dice la Biblia que sin fe no podemos agradar a Dios. Tenemos que creer que Él es. Y esa fe debe ser la fe con una actitud humilde de reconocer que dependemos de Dios para todo. En conclusión, el deseo de todo hijo de Dios, de toda hija de Dios, es anticipar ese día en que el Señor vuelva a establecer su reino. Nuestro mundo actual va de mal en peor. Esta pandemia es nada más una muestra de cosas venideras. En los estudios que hemos visto de Apocalipsis, los domingos con el pastor Chris, nos ha hablado de las condiciones tremendas, horribles que habrá durante la tribulación. Esta pandemia no es nada comparado a lo que se viene. Ni siquiera la muerte, la peste negra de la Edad Media en Europa, ni siquiera eso se compara a lo que viene a futuro. Y si en ti no hay ese deseo por el regreso del Señor, y tú crees ser cristiano, crees ser hijo de Dios, examínate, examina tus pensamientos a la luz de la palabra de Dios. Pídele al Espíritu de Dios que te ilumine y que te permita ver su verdad. Porque en el corazón de todo creyente debe haber lo que en 1 Corintios 16, 22 nos dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Perdón. Debemos de vivir con la expectativa y el deseo de la vuelta de Cristo. Él es el único que va a venir a resolver esta situación humana. Este mundo no tiene remedio en manos de los hombres. Por más bien que hagamos, no tiene remedio. Solamente Jesús va a resolver esta situación. Pero nosotros, como hijos de Él, tenemos la esperanza, tenemos la garantía de una vez salvos, somos salvos. La evidencia de ello es que permanecemos y perseveramos en el Evangelio, perseveramos en la palabra de Dios, perseveramos en la oración, perseveramos en servir a nuestro prójimo, perseveramos en buscar, amar verdaderamente a Dios con todo nuestro corazón. Nos quedamos cortos, pero la evidencia de que estamos en Dios, en Cristo, es nuestra perseverancia como santos. Hermanos, yo los invito a que continuamente, todos los días y a cada momento, examinen sus intenciones, de sus pensamientos, de sus palabras y de sus acciones.
Necesitamos continuamente hacer eso, porque dependemos de Dios para todo. Cerremos en oración. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, que nos permites vivir en un país donde somos libres para expresar el Evangelio, para vivir el Evangelio. Oramos por tantos hermanos y hermanas que están sufriendo persecución en países opresivos como Corea del Norte, China, Irán, todos los países musulmanes, donde inclusive el traer una Biblia en la mano es pena de muerte. Señor, te pedimos por nuestros hermanos que están sufriendo con el COVID-19. Te pedimos por sus familias, que los fortalezcas en el conocimiento de ti, de quién tú eres y de cuál es tu plan y tu propósito para la vida de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir de tal forma que verdaderamente te glorifiquemos y te honremos con nuestras vidas, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con nuestras intenciones. Haz esa obra, Señor, en nuestros corazones, transformando esos corazones de piedra a corazones de carne, cedidos, maleables, rendidos a ti, Señor. Al Dios Todopoderoso, quien nos ama de tal manera que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no perezca, mas tenga vida eterna. El acto de amor más grande, Señor. ¿Quiénes somos? No lo merecemos, pero es por tu gracia, misericordia y amor. Y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Que descansen, hermanos. Lean el Salmo 48. Es un salmo bellísimo sobre Jerusalén. Busquen al Señor de todo corazón y lo encontrarán. Dios los bendiga.